Hola, buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de 100 horas de activismo de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. En esta ocasión tenemos a uno de nuestros participantes que no solamente está participando este año, sino que también ya ha sido parte de esta convocatoria en otras ediciones. Y bueno, tenemos aquí a Hugo Gómez Hernández, que va a estar charlando con ustedes y conmigo un poco para platicar sobre la película documental que se llama Queen of Lapa. Este documental es parte de la sección de resiliencia que está justamente empezando a estar disponible desde el día de hoy y hasta el día de mañana por filminlatino.mx. Ahí encuentran el documental disponible y bueno, es muy sencillo, las cuentas las pueden sacar de manera gratuita. Si todavía no han ingresado a la plataforma, la verdad es que es muy sencillo. Y bueno, pueden verlo si todavía no lo han visto. Y les platico que justo estas pláticas son, digamos, un esfuerzo desde el proyecto para abrir un espacio de diálogo y platicar entre el público y entre personas que pueden aportarnos un poquito más desde sus áreas de especialidad. Y bueno, para eso, como les comentaba, está hoy con nosotras Hugo Gómez Hernández. Hugo es psicólogo egresado de la FES Iztacala, sí, UNAM. Estudios como especialista en adicciones y maestría en terapia familiar. Cuenta con estudios de posgrado en relaciones de género en el CIEG UNAM y en feminismos latinoamericanos en la UACM. Docente invitado a la Clínica de Género del Instituto Nacional de Psiquiatría, formador de terapeutas individuales, familiares y de pareja con perspectiva de género, inclusión de la diversidad sexual e interseccionalidad en diversas instituciones del país. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por estar acá con nosotras y compartirnos un poquito de tu tiempo. Al contrario, Victoria, muchísimas gracias por la invitación de nuevo a la Muestra Internacional de Cine de Género. Para mí es un placer como cinéfilo que soy, como admirador del séptimo arte y también como promotor de la equidad y la igualdad y de una sociedad más justa, más equitativa y más llena de amor. Y me parece que estos eventos como la Muestra Internacional de Cine de Género representan esta posibilidad de poder mirarnos, de poder conversar entre nosotras, entre nosotros, y poder sembrar la semilla de lo que yo espero que nos toque ver en breve, que son transformaciones radicales en la ternura, en el amor y en la aceptación. Entonces, pues yo estoy muy contento de que me invitan a comentar este documental. No, muchas gracias nuevamente porque siempre nos da mucho gusto que haya, digamos, seguimiento en las colaboraciones y bueno, este es uno de los casos que nos gusta. Y bueno, les comento que Hugo va a estar comentando este documental que se llama Queen of Lapa. Es un documental brasileño del año 2019 y la sinopsis va. Luana Muniz, artista y probablemente una de las personalidades transgénero más reconocidas de Brasil, da forma a una nueva realidad para la nueva generación de personas trabajadoras sexuales transgénero en su hotel, ofreciéndoles un ambiente de trabajo seguro en el barrio peligroso de Lapa, en Río de Janeiro. Entonces, bueno, Hugo, te cedo la palabra para que nos platiques qué te pareció el documental y justo desde tu área de especialidad y desde lo que tú trabajas, cómo lo viste. Y bueno, también comentarles a todas las personas que están viendo que nos ayuden a dejar acá en la sección de comentarios, ya sean sus preguntas o si tienen algún comentario para podérselo compartir a Hugo y que bueno, empecemos con esta dinámica de sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Vicky. Sí, el documental Queen of Lapa eh, se contextualiza en Lapa, precisamente en un espacio en Brasil, en Río de Janeiro, y nos narra la historia de Luana Muniz, haciendo un poco las búsquedas nerd y millennials en las redes sociales, como para empezar a empaparme un poco más antes de ver el documental de quién era ella y quién es ella. Es precisamente una de las activistas trans en favor de los derechos de las personas transgénero, de las mujeres transgénero, del comercio sexual.
en el Brasil, de las más googleadas y las más famosas, yo creo que de la más famosa. En YouTube hay muchos videos de ella en el idioma portugués, un poco más comprensible al idioma nuestro, al español, y es muy interesante ver en voz propia quién es ella y cómo se autodenomina, cómo es que ella se está nombrando, y me parece fundamental hacer el primer punto de análisis allí. ¿Quiénes son las personas trans y cómo se llaman a sí mismas, ¿no? Cuando nosotros hablamos, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy una persona trans, soy intersexual, no lo hacemos para demarcar exclusivamente la diferencia, sino para denotar y hacernos notar a partir de nuestra existencia diversa. Me parece que la película es un constante homenaje a autollamarse a sí mismas, porque hay muchos personajes, hay muchas mujeres que están participando en el documental. La principal es Luana, pero hay algunas otras eh, personajes que están viviendo con ella, compartiendo con ella y haciendo una comunidad con ella. Y me parece fundamental y bellísimo cómo se nombran a sí mismas. Hay una polémica actualmente en torno, en América Latina y en otras partes del mundo, en torno a la descalificación de las personas con identidades de género trans, ¿no? Con las personas trans. Cosa nada nueva. Lo que es sorprendente es que prestigiosas y prestigiosos académicos incurren en unos discursos de odio e incurren en prácticas discriminatorias que pretenden negar no solamente la existencia de las personas, sino negar la posibilidad de una identidad de género que va más allá de las barreras corporales. Y no hablo exclusivamente, aunque podríamos pensar, de aquellas personas que vienen representando discursos oficiales de la ultraderecha. Brasil, precisamente, donde se desarrolla este documental, es en América Latina, junto con otros países y el nuestro, por supuesto, encabezados por gobiernos de ultraconservadores, les llaman ellos, ¿no? El nuestro, aunque un partido autodenominado de izquierda gobierna el país, pues bueno, no por eso deja de oler a una herencia histórica de catolicismo o en todo caso de pensamiento judio-cristiano que todas y todos acá sabemos que históricamente han discriminado y han descalificado las orientaciones sexuales y las identidades de género perdón, disidentes a la norma cis y heterosexual. Entonces, este documental que se desarrolla en el Brasil precisamente contextualiza el peligroso contexto que viven concretamente las mujeres trans y las mujeres trans trabajadoras del sexo comercial en Lapa, en Río de Janeiro. Eh, el documental, espero que algunas personas lo hayan visto ya y si no, va a estar en la página, en la plataforma de Filmin Latino hasta el día de mañana, me parece. Dense la oportunidad, dura 73 minutos, un poquito más de una hora. Es muy ágil y es muy entretenido, la estética es muy interesante y las fotografías en primer plano, tal cual, viendo los rostros de las protagonistas y sus historias, nos invitan a adentrarnos en las biografías de estas mujeres que están viviendo en carne propia todas aquellas desigualdades que las personas trans en América Latina y en muchas partes de todo el mundo viven. Estas desigualdades de acceso a la salud, a la educación y al empleo, que frecuentemente las conduce a aceptar empleos ocultos o empleos donde son objeto de explotación laboral, por ejemplo, como es el caso también de aquellas personas que eligen el comercio sexual o el trabajo sexual remunerado, sin moralizar, ya saben, porque no somos los del Frente Nacional de la Familia, sin moralizar aquello que tiene que ver con el comercio sexual. Por cierto, dudo que alguien del Frente Nacional de la Familia esté viendo esto, pero si lo está viendo, por favor, déjenos de hablar, no queremos amistades de ese tipo. Perdón, Victoria, pero se me sale, lo personal es político, como dicen la segunda ola del feminismo, y lo personal mío es que me da mucha vergüenza que nuestro país tenga manifestaciones de grupos religiosos como el Frente Nacional de la Familia y como muchos otros que pretenden borrarnos del mapa. No lo están consiguiendo y no lo van a conseguir. Brasil, precisamente junto con México, ya hablaremos un poco de ello, vivimos las desigualdades
en la oportunidad, en las oportunidades y en los accesos. Miren, el documental como tal se centra en Lapa, en Río de Janeiro, como les decía, y la protagonista de ellos es Loana, una mujer transgénero, activista por los derechos humanos de las personas trans y por los derechos laborales de las mujeres trabajadoras sexuales. Un día ella, eh, citándola, eh, dice en una parte del documental, si alguien me hubiera dicho hace 20 años dónde estaría yo ahora, no le hubiera creído. Siempre he tenido mucha fe en mí misma, en las personas y en la humanidad. En todo caso, si alguien le hubiera dicho hace 20 años dónde estaba ella es una sobreviviente, dado que la expectativa de vida en el Brasil, la esperanza de vida para las mujeres trans en Brasil como en América Latina es de apenas 35 años de edad. Aquellas mujeres transgénero que llegan a los 30 años y que pasan los 35 años de vida son verdaderas sobrevivientes al sistema que las asesina. La película precisamente, el documental precisamente narra en primera persona todas las protagonistas de este documental narran en primera persona muchas de aquellas circunstancias de violencia a las que son objeto. Las violencias de tipo físico, la violencia de tipo económico y hostigamiento laboral por los proxenetas, la violencia del Estado, por supuesto, y la violencia física y también sexual de los representantes del Estado, del cuerpo policial de Lapa en el Río de Janeiro, y narran incluso algunas historias de compañeras suyas asesinadas por algunos clientes o algunos otros transeúntes que no llegaron a ser clientes con la finalidad de borrarlas del mapa, ¿no? El asunto del transfeminicidio. Violencias a las que son expuestas, por un lado, probablemente por el trabajo en el que ellas están ejerciendo el comercio sexual, y por otro lado, por la identidad de género, por ser personas transgénero. Sabido por muchas y por muchos de nosotros que aquellas personas que somos disidentes a la norma hegemónica de orientación sexual y de identidad de género que históricamente se han implementado como la norma, somos objeto de múltiples irregularidades. Los prejuicios son unos, la discriminación es otra y por supuesto el peligro de muerte. Aún tengo en el consultorio personas que fuera de los límites de dentro y fuera de los límites de la Ciudad de México, deben guardar silencio a sus identidades de género y a sus orientaciones sexuales por el temor a que las familias los expulsen o por el temor a que las comunidades los expulsen e incluso por temor a que acaben con su vida. ¿Sí? 2020, no todo es Ciudad de México gay friendly y no toda la Ciudad de México es gay friendly. Yo puedo pasear con mi pareja en la zona rosa, pero probablemente no pueda pasear del mismo modo en otras áreas que no están circunscritas a lo gay friendly. Eso nos habla de una cultura de privilegios y también una cultura de desigualdades. Pensar que todo es Ciudad de México o pensar que todo es el privilegio cis o heterosexual es incurrir en un gravísimo error. En todo caso, la película visibiliza todas aquellas circunstancias a las que son objeto, como les decía, las personas transgénero. Otra de las situaciones es que me parece muy, muy curioso es pedir a sus santos, ¿no? Hay una secuencia en la película que dice, pido protección a los santos de los peligros de la vida nocturna, ¿no? Entonces hay más de una ocasión hay una encomienda a los santos, a su altar, tienen un altar, para que las proteja precisamente de los peligros de la vida nocturna. Una situación que a mí me llamó mucho la atención y que se va manejando y desarrollando en el documental es el costo del sexo comercial cuando se cumple con un performance asociado a la estética hegemónica. Me voy explicando. Ellas van comentando que cuando ven a un gay, le van diciendo gay, le van diciendo maricón, de acuerdo a la traducción del portugués al castellano nuestro, cuando ven a una persona así pagan poco, ¿no? Dicen, eres más cara cuando cumples el performance de las uñas, del silicón y de las cirugías
y del cabello pintado, ¿no? Y eso me parece algo como muy característico del comercio sexual, aunque también tiene sus temas. Por ejemplo, eh, a un chico gay eh, que está trabajando el comercio sexual, la clientela que le escribe o la clientela que se le acerca, hay un cierto prejuicio, hay un cierto deseo, por supuesto, hay un cierto morbo, un cierto erotismo allí en el ambiente, y es como muy evidente en el documental que también hay una cierta ola de respeto, porque, discúlpenme que lo mencione así, me van corrigiendo, por favor, porque aunque es homosexual, lo que estamos viendo allí es una expresión de género pendulada hacia lo masculino, ¿no? En tanto que cuando hay una identidad de género, una expresión de género pendulada hacia lo femenino y tenemos una chica trans que está haciendo sexo comercial o una chica travesti que está haciendo sexo comercial con el performance asociado a la feminidad o con el performance asociado a la estética femenina, más pendulante hacia ese lado, la labor de venta es distinta. Por tremendo que parezca, cuando es un chico homosexual que está trabajando el sexo comercial, permítanme decirlo de este modo, ligeramente un poco más respetado. En tanto que si la identidad de género que el comprador está mirando pendula más hacia lo femenino o está puesto en los estereotipos asociados a a la feminidad, eh, es distinta la labor de venta y es distinta la compra. Prácticamente por ser dragas o por ser vestidas o por ser personas trans, se asocia con que seguramente les debe de gustar porque pues se dedican a eso, es decir, asociado con un prejuicio asociado a la rareza o asociado al no cobre, ¿no? Al no cobrarlo, porque seguramente están allí puestas por placer, porque les gusta, ¿saben? Como toda una narrativa que parece insinuarnos una particularidad del género, donde se sigue reproduciendo ideología patriarcal, en el que los chicos homosexuales, por ser chicos, sí homosexuales y chicos, hay un pequeño peldaño más de respeto comparativamente hablando con las mujeres trans, que no son así de respetadas o que no son así que aunque son las más pagadas, ¿no? Que aunque logran ser las más pagadas porque cumplen con un performance, son al mismo tiempo las más violentadas por los compradores, ¿no? Y el documental lo va narrando en primera persona muchas de las mujeres que están allí ejerciendo la vida, trabajando el comercio sexual. Eh, hay, una, hay otro punto que me parece aterrador, que es una de ellas, nos decía, cuando yo tenía el pelo más corto, por la corporalidad que esta chica tiene, decía, cuando yo tenía el cabello más corto y rizo, parecía yo una niña de 12 años y tenía muchos clientes viejos, pedófilos, decía ella, ¿no? Entonces, también esta exposición del cuerpo infantilizado como objeto de placer para el consumo masculino me parece que es uno de los graves problemas que aún vivimos que ha sido históricamente difícil de desmontar, ¿no? Mientras no se desmonte la idea del el porno y la idea de que el sexo es para el consumo masculino, ergo la cosificación y con todo lo que esto implica como la pedofilia, va a ser muy complicado que estructuralmente movamos la trata de niñas, ¿no? Muy grave en el país. Recuerdo yo, por ejemplo, compañeras que viven y trabajan, activistas, terapeutas y compañeras, amigas, maestras feministas en Oaxaca, cuando compartíamos en algún momento allá en el estado bellísimo del sureste mexicano. Una de ellas, Betsabe Peralta, una feminista y psicóloga que yo admiro mucho por su trabajo, precisamente ha trabajado en temas de violencia en la Mixteca, en la Sierra y también en valles centrales. Me decía es que de pronto ustedes, los chilangos, o piensan en Ciudad de México que la trata es como muy, este, pues sí es muy frecuente, pero no sé cómo la conciben. Dice, acá es algo tan naturalizado que un adulto se robe a una niña o que haya una venta de una niña o que haya una violación más o menos
aceptada o totalmente naturalizada que con 2 cartones de caguamas se perdona si se case con ella para limpiar el nombre de la familia y le van a pedir perdón al papá y no a ella, casar a una niña de 8, 11 años con el violador, me parece algo tremendo y son de estos asuntos pendientes en los que todas y todos debemos participar para desmontar. Y el documental, haciendo este paralelismo entre nuestro territorio nacional y el Brasil, el documental narra también algunas experiencias precisamente de clientes pedófilos que lo que buscan en las compañeras que hacen trabajo sexual son cuerpos infantilizados, no solamente el cuerpo feminizado como objeto de deseo, sino también el cuerpo feminizado, tanto por la corporeidad como lo que le solicitan, como por ejemplo rasurarse. Eh, una de ellas dice que al principio estaba con los proxenetas, ¿no? Pero los proxenetas explotan. Nuestra protagonista, Lua Muniz, dice, yo no soy una proxeneta, ¿no? Porque yo no las exploto, son mis hijas, yo las protejo. Y conforme tú vas viendo el documental, vas mirando algo muy característico de la relación que establecen las compañeras que viven allí, que trabajan allí también y que se relacionan entre ellas, ¿no? Algo que de pronto en el drag o en la cultura gay decimos que empiezan a perrearse, ¿no? Que empiezan a perrearse entre ellas mismas como una forma de comunicación y se van haciendo burla porque, disculpen que lo mencione así, porque así lo menciona el documental, porque una es gorda, porque la otra no tiene chichas, porque la otra tiene pito y yo ya no, ¿saben? Como estas cuestiones que pueden ser desde afuera, que podemos leer como una práctica violenta desde adentro, este lenguaje que tienen ellas es parte también del argot que las identifica, prácticamente que las hermana, ¿no? Porque después de este argot y de esta postura de ver quién es la más perra de todas, ¿no? Eh, empiezan a compartir los otros aspectos de la vida, empiezan a compartir la vida. Entonces, Lua Muniz ofrece en Queen of Lapa nos está ofreciendo una mirada a los espacios físicos y a los espacios simbólicos que se materializan en una casa. Un espacio de trabajo seguro, un lugar donde vivir, un hogar y una familia. Eh, si bien es cierto que las personas, algunas personas por nuestras orientaciones sexuales, eh, son algunos compañeros gay, lesbianas, bisexuales, expulsados de sus familias, ¿no? O bien personas ocultas por sus familias. Yo te acepto, pero respeta la casa, ¿no? Yo te acepto, pero no vayas a traer a nadie, ¿no? O sea, como este tipo de dobles mensajes por nuestras orientaciones sexuales, esto se intensifica cuando hablamos de personas trans, de identidad de género, porque son personas totalmente ocultas, totalmente invisibilizadas y expuestas a un sinnúmero de violencias. La primera de ellas es negar su identidad. El documental va precisamente colocando en primeras personas, en primera persona, a nivel biográfico y en el cuerpo de las protagonistas, las historias de dolor de las cuales han sido parte en el momento en el que sus familias las expulsan por ser mujeres transgénero. Eh, dice una frase muy bonita. Somos como una familia aquí. Nos apegamos la una a la otra. Lloramos, amamos, luchamos, trabajamos en otros lugares, pero nos enamoramos de Río de Janeiro. Eh, es decir, Queen of Lapa nos va presentando la posibilidad de la hermandad. Uno de los asuntos donde yo me considero crítico al respecto es en la absurda competencia por ver quién es la más bonita, ¿no? O ver quién es la más perra, ¿no? O ver quién es la más petulante de todas, o ver quién es el más musculoso. O sea, reproducir estas competencias absurdas, que son absurdas en el mundo y que entre personas LGBT las reproducimos por nuestra corporeidad, porque soy más afeminado, porque soy más masculina,
por mi identidad de género, porque soy moreno, porque soy prieto, porque soy viejo, tengo 40 años, ya soy viejo para la comunidad gay, porque soy orejón, porque no tengo músculos, porque no visto con ropas de marca. En fin, empezar a reproducir todas estas diferencias como colectivo LGBT es totalmente desagradable, totalmente nauseabundo, y Queen of Lapa nos da la posibilidad de creer que un futuro en comunidad existe como una comunidad libre de los estereotipos de la comunidad LGBT, porque cuando mencionamos comunidad LGBT, frecuentemente lo asociamos con Pride, no con Marcha del Orgullo, con Pride, ¿no? Y entonces desde allí hacemos una demarcación. Estoy haciendo una demarcación en el lenguaje, lo asociamos con Pride, no con Marcha del Orgullo, con Pride, con todo este asunto de mercadotecnia, donde las históricas luchas de la comunidad LGBT por nuestros derechos y nuestras existencias son cooptadas por el sistema capitalista y se nos hace entonces un producto de venta y un producto buena onda todo el mes de junio. Queen of Lapa no está asociada a eso, ¿no? Incluso lo importante de Queen of Lapa es que nos hace pensar que una comunidad es posible. Y no me estoy refiriendo a una comunidad LGBT como lo que regularmente pensamos, sino como lo menciona el maestro Luna, un antropólogo oaxaqueño, hacer comuna, hacer comunidad significa hacer familia elegida en la cual también ejercemos cuidados desde la ternura y desde que validamos la existencia de la otra persona. Queen of Lapa hace eso, valida la existencia de las mujeres trans trabajadoras del sexo que viven, que aman y que lloran ahí. Estoy enamorada, dice una de ellas, casi al final del documental. La peor parte es que él nunca se preocupará por mí, porque tiene una familia, lamentablemente. Los hombres que vienen a nosotras no quieren verse comprometidos, solo nos usan. A uno lo besé y me enamoré. No deberías besar en la boca. Las putas que besan en la boca no ganan dinero. Y no, bueno, quisiera yo ir también como cerrando estas cosas que yo ñoñamente anoté en mi libreta con algunas frases de Lua, dándole palabra a Luana, perdón. Luana dice, quiero dejar solo cosas bellas para los travestis. Quizá esta casa se convierta en una fundación. Después de mi muerte, mi historia quedará. Lo que importa es el legado. Si me hubieran dicho hace 20 años dónde llegaría ahora, no le hubiera creído. Siempre he tenido mucha fe en mí misma, en las personas y en la humanidad. Brasil y México son los países latinoamericanos de mayor peligrosidad para las personas LGBT y concretamente para las personas transgénero. Brasil es considerado el más peligroso para nosotros como colectivo LGBT, aún más para las personas trans, donde la expectativa de vida de las personas transexuales no supera los 35 años de vida. Hasta julio se registraron al menos 123 asesinatos en el Brasil asociados a la identidad de género. Las estadísticas, bueno, también destacan a un país como el nuestro, gobernado por el crimen organizado y por una religión que históricamente nos patologiza. Solamente durante el gobierno anterior, durante la administración de Enrique Peña Nieto, fueron asesinadas 473 personas del colectivo trans y 261 casos fueron tratados conforme a derecho y conforme a protocolos de crímenes por identidad de género. Los estados más violentos, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Estado de México, Chihuahua, Puebla y Tamaulipas, ¿no? Ojalá puedan ver Queen of Lapa, que podamos seguir con la conversación. Aquí voy a pausar acá, pero ojalá puedan verla y poder seguir conversando acá en los comentarios del Facebook. Vicky. Sí, pues eso, invitarles a que se animen a poner los comentarios si ya vieron la película o si no la han visto, pero les ha parecido
alguna de las pues líneas que nos ha expuesto Hugo, que vayan poniendo sus comentarios acá. Y mientras ponen esos comentarios, Hugo, a mí me gustaría preguntarte si tú has trabajado con algún grupo trans aquí en México. Un amigo mío me invitó a participar en el 2017, en el año del sismo precisamente, en su trabajo. Él trabaja con personas migrantes, precisamente a sensibilizar a su espacio de trabajo sobre identidad de género, porque trabajaban con personas migrantes, personas transmigrantes, ¿no? Eh, Adicional a ello, en mi consulta privada, en mi propio consultorio, yo trabajo desde hace un par de años con infancias transgénero, con niños, niñas y adolescentes transgénero y con sus familias, desde lo que conocemos como terapia familiar y terapia narrativa concretamente, ¿no? Entonces sí, hay algunas experiencias muy bonitas con trabajar con niños, niñas y adolescentes transgénero, sobre todo trabajar con niñas y niños pequeñitos. eh, Allí tú te das cuenta que existen las personas trans en sí mismas, ¿no? Que su propia biografía es una plena existencia. Lo menciono así porque estos discursos de odio a que eh, las terapias que ahora ya están penadas en el país, que ya están contra la ley, pero las terapias de conversión y de corrección de la identidad de género, los ECOSIG, ¿no? Lo que comúnmente se llaman como ECOSIG, um, y los discursos religiosos y los discursos de partidos políticos que niegan que la existencia de las personas trans, que niegan la existencia de las personas trans, yo siempre digo, deberían de venir a escuchar al consultorio de las historias de los niños y las niñas, ¿no? Porque va más allá de me siento niño, va más allá de me siento niña. Es toda una identidad y toda una subjetividad trans, una subjetividad distinta a la hegemonía. Incluso es un reto para la psicología y para la psicoterapia comprender a las personas trans, porque mi profesión, la psicología, y mi oficio, la psicoterapia, no crean que está tan chingón el asunto, tan bueno el asunto, Vicky, perdón, el lenguaje no está tan interesante porque históricamente también hemos patologizado, ¿no? Históricamente también hemos patologizado. Investigadores mexicanos del Instituto Nacional de Psiquiatría, por ejemplo, han dado al mundo entero muestra de incluso la genética de las personas trans, cosas como muy interesantes, ¿no? Pues trabajar con niños y con niñas trans, pues es maravilloso porque tú ves que allí está el género diverso o el género no hegemónico, tú lo ves que está allí, ¿no? Entonces el trabajo con los niños y con las niñas lo he presentado en algunos lugares. Año con año voy presentándolo o sensibilizando a compañeros psiquiatras del Instituto Nacional de Psiquiatría. Ahora estamos en eso, estamos planeando este curso, pues, y lo presenté en el Congreso Internacional de Terapia Familiar del año pasado en la ciudad de Puebla, y lo mandé a Canadá y lo aceptaron, pero pues pandemia, ¿verdad? Entonces ya no se hizo el congreso, pero hay, hay muchas formas de trabajar y de acompañar en psicoterapia con niños y con niñas transgénero, ¿no? Yo siempre pienso que la terapeuta o el terapeuta que acompaña a familias trans eh, debe conocer identidad de género y debe conocer también saberes feministas para desmontar la ideología patriarcal que los encierra y los patologiza. Sí, justo creo que eso es algo sumamente importante y esencial que esté, porque en otras pláticas hablábamos de eso, ¿no? Que es necesario que quienes toman acción o quienes están al frente de llevar ciertos temas, que sean necesariamente personas que estén capacitadas y que lo ven, o sea, que puedan aproximarse y entender el tema y tratar, ya sea, recuerdo que lo hablábamos en el panel de políticas de género para la industria audiovisual, ¿no? Quienes las generan deben de saber del tema y no nada más personas que a lo mejor todavía no saben cómo aproximarse al tema. Y entonces en este sentido yo también lo traslado a esto. Eh, si no está, digamos, la persona, pues sí, capacitado, tiene
esta perspectiva, pues creo que va a ser difícil realmente entender las situaciones y avanzar de una manera respetuosa, ¿no? Y eso Claro. creo que es una de las cosas que nos hace falta mucho, o sea, que vayamos entendiendo justo la perspectiva de género y en este caso, pues sí, entender los procesos de las personas trans, ¿no? Y quería preguntarte, en ese sentido, ¿cuál crees que sea el reto que como sociedad a lo mejor tenemos para entender o aproximarnos más a entender todo el género trans? Porque, bueno, empezaré diciendo que creo que muchas veces desde el desconocimiento y desde la desinformación es de donde se emiten los juicios, ¿no? Y justo el tema trans tiene esta particularidad que hay muchas cosas que la gente todavía no entiende, digamos, desde lo más básico. Y a veces es importante escuchar justamente las historias de las personas trans para entender de qué va, porque en esta pues sí, cosmovisión de entender el mundo de una manera heteronormada y solo desde el cisgénero, pues partimos de estos prejuicios donde vemos el mundo, digamos, solo con dos posibilidades y a muchas personas les cuesta trabajo entender que hay otra posibilidad o que hay otro tipo de existencia que no nada más es lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces, eh, un poco por ahí quería como que platicaras cuál crees que es el reto que tenemos como sociedad para aproximarnos a esto. Probablemente las respuestas más trascendentales podrían proporcionar las personas trans precisamente, ¿no? Entonces, con la finalidad de no hablar por ellas ni por ellos, eh, en todo caso, las personas cisgénero, creo que necesitamos comprender que el mundo ha estado puesto en la creencia de que el ser cisgénero es parte de una norma que regula conductas, regula comportamientos, regula afectos y regula erotismo también, ¿no? Es decir, centrarnos, quitarnos paulatinamente de estas ideas que ponen en el centro de la ideología, no solamente la heteronorma, sino la cisnorma, como tú lo indicas, ¿no? Y a nivel social, para que no se quede en una práctica académica, ¿no? Me parece que las personas trans hablan por sí mismas y eso está espectacular, ¿no? Yo mismo aprendo mucho de ellas, de ellos, de algunas pacientes, de algunos pacientes y de maestras que nos han dado clases en CEU, en Colmex. O sea, aprender de la experiencia de ellas y de ellos parece que es fundamental porque es nombrarse a sí mismas. Entonces, para no nombrarlas, para no ser yo quien las nombre, eh, nuestra chamba entonces es trabajar con las personas cisgénero, ¿no? Trabajar con las personas cisgénero, no nombrar a las personas trans ni decir cómo debieran ser las personas trans. Ellos lo están haciendo y está increíble cómo lo están haciendo. Entonces nosotros tenemos que irnos con los iguales a nosotros porque sí es donde nosotros necesitamos incidir. Em, Denunciando el chiste transfóbico, denunciando el comentario transfóbico, denunciando y diciendo que no es chiste, que es una reproducción de la violencia y que no, y no da risa una reproducción de violencia simbólica o de violencia física, ¿no? Y mencionando también que en los chats que se comparten chistes trans o porno trans violento, donde se ridiculiza lo trans exclusivamente desde el porno o desde la caricaturización, mencionar que esto también es violencia, ¿no? O sea, nuestro trabajo, nuestra chamba es con las personas cisgénero, ¿no? Y yo diría como número dos, porque como número uno es escuchemos a las personas trans lo que tienen que decir de sí mismas, ¿no? Y creo que escuchando a las personas trans es cuando uno puede buscar movernos del sistema cis que nos hace pensar que lo cis es lo acabado, lo perfecto y que hay dos posibilidades de género. Dos posibilidades de género. He trabajado yo en consulta en la psicoterapia con hombres trans que eligen eh, someterse a una cirugía y retirarse las glándulas mamarias. Y también he trabajado con hombres trans que
eligen conservarlas, por ejemplo, ¿no? Que eligen hacer un montón de ejercicio y conservarlas también. He trabajado con personas trans, con mujeres trans, que piensan en la posibilidad de una cirugía de reasignación sexual, ¿no? Y estoy trabajando con personas trans que, que una modificación quirúrgica no les representa, ¿no? Entonces, hay una variedad de posibilidades. No tenemos por qué decir las personas cisgénero cómo es la forma correcta de ser trans, o incluso hacernos cargo cuando le aplaudimos a la trans, a la persona trans que reproduce los estereotipos de belleza que históricamente han reproducido han oprimido a las mujeres, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy polémica al respecto, ¿no? Porque lo que puede empoderar a una mujer trans oprime a la otra, y entonces nosotros tenemos que escuchar. ¿Qué escuchar? Que si una persona trans es cómoda haciendo esto, viéndose guapísima, guapísimo, haciendo esto, eso es bello. Y si eligen verse guapísimas, guapísimos, sin otro tipo de intervenciones quirúrgicas, eso también es bello y eso también corresponde al mundo trans, pero nos toca escucharlo al respecto, ¿no? Nos toca escucharlo, es decir, también hacernos cargo como personas cisgénero de que una persona trans es una persona trans por la experiencia, no por lo que haya o no haya en su cuerpo, o embarre o no embarre en su cuerpo. Sí, sí, sí. El año pasado tuvimos un evento con el proyecto que se llama Pusipedia, y una de las ponentes era Jessica Marjani, que es una mujer trans, Sí, sí, la y conozco. dentro de su exposición justamente platicaba eso, ¿no? Que, digamos, no encasillar también y tratar de siempre darles como eh, una delimitación de qué es y qué no es ser trans, ¿no? Porque, pues sí podemos hablar como del transgénero y podemos hablar de la transexualidad, pero más bien en ese momento ella lo que mencionaba es que hablar en general de trans sin ponerle otra cosa, porque siempre están en una transformación y siempre están en un proceso eh, que puede ser así o puede ser muy largo y como dices, o sea, no necesariamente es que tengan que cumplir con hacer un cambio de sexo o cumplir con ciertas cosas. Es más bien un proceso bastante libre y que Ujú. creo que eso es lo que a veces en general a las personas cis o a las personas hetero nos cuesta trabajo aceptar o entender, ¿no? Yo recuerdo muchas pláticas con tías, con tíos, con mis papás inclusive, ¿no? Eh, que les cuesta todavía trabajo entender que existe esa otra posibilidad y siempre quieren tener, digamos, el concepto preciso de las cosas, ¿no? Cuando más bien también tenemos que empezar a pensar en, sí, conceptos un poco más amplios y ver las cosas, o sea, que existen más posibilidades y que no necesariamente deben de estar delimitadas, pero creo que esa es una de las cosas que me quedó muy grabada el año pasado, porque justo es entender que no deben de tener una limitación en ese sentido, digamos, conceptual, ¿no? Porque pueden elegir una cosa o pueden elegir la otra y es parte del proceso. Y menos aún nosotros cis, ser quienes delimitemos cuáles son las buenas, las malas o las regulares formas de definir, ¿no? O sea, me parece que sería como una práctica violenta y colonizadora. Em, Me gusta mucho cómo tú mencionas como la constante transformación, ¿no? Históricamente em, se ha reconocido como estar en transición, ¿no? Como está en transición, ¿no? Exacto. En Esa el, es la en palabra, el, perdón, no transformación, transición. Disculpen. sí, no, 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 adelante. Y en el consultorio con las familias y con las niñas y los niños, manejamos una metáfora que es la metáfora de la confirmación, eh, porque confirman quiénes son, ¿no? Entonces, y eso a mí me ha ayudado mucho. En una escuela, apenas el año pasado, el ciclo escolar anterior, una escuela, nos reunimos una familia con su niña, una adolescente trans de 12 años, y el terapeuta, la psicóloga de la escuela, el director. Eh, y recuerdo que el director, muy respetuoso, la escuela ha apoyado muchísimo y han contribuido en gran medida al bienestar de esta niña.
le, le decía, tú dinos cuáles son los pronombres por los cuales quieres que te llamemos, por los cuales te sientes cómoda, ¿no? Ella decía, es que no son ella le decía por los pronombres correctos. Ella decía, es que no son los correctos, son los que tocan, ¿no? Entonces, me gustó mucho cómo ella legitimaba, no, no, a ver, no son los que me gustan, tampoco solo los correctos, son los que tocan, ¿no? Cómo se legitimaba a sí misma, ¿no? Y en el espacio de la psicoterapia vamos trabajando para que la familia, la escuela sean espacios seguros, espacios aliados para las múltiples confirmaciones que las niñas y los niños trans hacen y las personas adultas también hacen en sus propias vidas, ¿no? Un asunto que me parece eh, que podremos hacernos cargo como colectivo cisgénero es el asunto del trabajo. Es decir, nos planteaba, creo que fue Jessica en sus redes sociales, no me acuerdo si fue Jessica o fue Chauvin, nuestras maestras, ¿no? Dos personas muy reconocidas maestras nuestras, que nos preguntaban a cuántas personas trans trabajan donde tú trabajas, ¿no? ¿A cuántas personas trans conoces en tu centro de trabajo? Eh, yo tengo una vecina que tiene su consultorio aquí al lado que es trans, por ejemplo, ¿no? Pero fuera de ella, una colega que se está formando también, es una chica trans, un otro colega sexólogo que también le pido ayuda o nos vamos refiriendo consulta. Y pensé, bueno, si tengo algunas personas, pero no son las más, ¿no? ¿Dónde están esas personas? ¿Y a qué tantos topes históricos, ideológicos, culturales y violentos tienen que enfrentarse, ¿no? Eh, precisamente por el no acceso a un trabajo de luz de día o un trabajo con buena remuneración o un trabajo de no tortura ni esclavitud, ¿no? Laboral, eh, a condición de su género. Es muy complicado y creo que un tema pendiente, si nos llamamos aliados de personas trans, además de los chistes, de descolocarlos y denunciar que esto no es chiste, que es violencia y que eso no está chido, un asunto pendiente importantísimo es en nuestros centros de trabajo solicitar las contrataciones de personas trans, hombres y mujeres transgénero, que se les llame como va y que puedan tener el trabajo digno que tú y yo tenemos. Y ese, si nos llamamos aliados, es un compromiso importantísimo, porque un trabajo bien remunerado salva vidas de personas trans, que precisamente una amiga mía, eh, una colega que yo quiero mucho que se llama Xochitl, este, me pasaba en nota de voz, oye, estoy trabajando con una chica trans, da clases de inglés, tiene estas certificaciones, tiene este nivel de inglés, pero está siendo violentada y tampoco la contratan por ser una persona trans, entonces está en desesperación económica en esta pandemia, ¿no? Como muchas personas cisgénero, la diferencia es que a mí no me limitan el trabajo por ser cisgénero, a ellos por ser trans, sí. Y ese es un asunto, esa es una deuda histórica y un gran paso si nos llamamos aliados de personas cis, ¿no? No solamente colocar nuestra bandera cis, nuestra bandera trans, Claro. o no solamente hablar del Pride, sino acciones también políticas concretas que mejoren la vida de las personas LGBT. Claro. Hugo, voy a pasar a leerte unas preguntas que tenemos en la publicación. Ceci Nuria Flores dice, ¿por qué crees que el trabajo sexual se vuelve una alternativa para algunas personas trans, como en el documental? Y ella misma pregunta, eh, ¿hay por lo que se distinga la subjetividad trans que mencionas? Pienso esto un poco porque la subjetividad colectiva se forma desde lo binario y lo heteronormativo. ¡Wow! eh, imaginen si pensamos como lo sabemos quienes trabajamos psicología, psicoterapia, psicoanálisis, antropología o estudios de sociología, que la identidad es un triunfo colectivo y está puesto en lo binario y en lo cisgénero. Imaginemos
la carga emocional que tiene una persona al no saberse representada por esos discursos. La experiencia psíquica interna que viven es tremendamente dolorosa, confusa, dolorosa, y qué pedo, qué onda conmigo, ¿no? Allí es donde ocurren los principales quiebres de salud mental, no a causa de ser personas trans o de una identidad trans, sino a causa de, pues estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes frecuentemente, ¿no? Que aún quizá no cuentan con los recursos, con unos otros recursos o cuyos techos ideológicos nos den para salirse de esa norma y sentirse completamente plenos y como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, imagínense, si la identidad está puesta en lo colectivo y lo colectivo es binario, heterosexual y cisgénero, la subjetividad de las personas LGBT y concretamente de las personas trans está totalmente afectada, averiada, problematizada, no por ser trans, sino por este no clic que sienten en el cuerpo con aquello que dice que soy o con lo que debo ser, ¿no? Hay unos estudios muy interesantes sobre subjetividades trans. Un texto como tal se llama, ahí déjenme su correo, ahorita escribo yo mi correo y se los paso con todo gusto. Lo escribieron Eva Alcántara, la doctora Eva Alcántara, que es una eminencia, y Alba Pons Rabasa, que también es maravillosa. Alba, pues tienen un artículo precisamente que se llama Trans, que apunta, primero hacen un recorrido histórico de las personas trans y después apuntan a la subjetividad trans. Me parece fundamental el texto, ¿no? Entre muchos otros, ahora se me ocurrió ese. Y el asunto del comercio sexual, bueno, eh, frecuentemente esta diferencia hace que se cosifique la identidad y el cuerpo de las personas trans, que haya un morbo, que haya un deseo y al mismo tiempo una curiosidad repulsiva, pero deseo pero repulsivo, que lleva a que las personas trans sean pagadas por el sexo, ¿no? Y eso a mí me ha Por un lado, ayudado mucho. y por el otro, si estamos hablando que las personas trans tienen escasas posibilidades de tener acceso a trabajos, a otro tipo de trabajos, es frecuente que incurran en el trabajo del comercio sexual, muchas de las ocasiones porque no hay otras posibilidades. Y podría parecer polémico, pero miren, el caso Michoacán y el caso Guerrero y el caso Sinaloa, que le dice a los adolescentes de 14, pubertos de 11, niños de 8 años, niños varones de 8, 11, 14 años, en pobreza extrema, trabajar como cajera, como cajero, que es excelente trabajo, que es un buen trabajo digno, ¿no? Y ganar 3,500 pesos al mes, o llevarte este papel con hierba y darte 5,000 pesos por ello y un teléfono para que me hagas otros paros, van a optar por esta alternativa. Discúlpenme, van a optar por esta alternativa. Y no me disculpen, van a optar por esta alternativa porque no podemos escindir a las personas de la realidad político-económica que vivimos en el país. Y frecuentemente las personas trans también eligen el trabajo sexual a consecuencia de ello, ¿no? Y hay quienes también lo eligen, hay algunas que lo eligen también como un trabajo por el cual también pueden dedicarse y aprovechar la perfección que tiene su cuerpo, ¿no? Y eso también es válido. Creo Nubia, no sé si fue Nuria. Nubia. Nuria, gracias, Nuria, discúlpame, te ando cambiando el nombre, querida. No habría una respuesta única de por qué las personas trans incurren en trabajar el comercio sexual. También tenemos el comentario de M. Serrat del Pino que nos dice más que nada el respeto a todos. Y después Hugo Miller nos dice, coincido con lo que dicen, pero tengo una duda que quizás ya respondieron, pero aún no entiendo del todo. Sabiendo que la sociedad nos impone estereotipos de género, lo binario e ideas sobre el deber ser, entre comillas, y que a partir de estos es que se construyen las distintas realidades, ¿hay alguna forma de tratar de entender a los trans sin hacer alusión a dichos estereotipos e ideas? Escuchándoles precisamente.
Hay un documental por allí en la plataforma rojita, ¿no? Y que se llama Disclosure. Me parece que es algo muy bonito. El documental visibiliza. Paris Burning, is Burning, una cosa así se llama el otro documental, que es maravilloso, que hablan precisamente del asunto del bogue, ¿no? Está padrísimo. Y algunos otros documentales y algunas otras películas como Queen of Lapa que nos invitan a escuchar para no colonizar ni para nombrar al otro, sino es escuchar. Cómo no incurrir en los estereotipos de género o cómo no ponerlos en los estereotipos de género, eh, sabiendo que van a ser trans, como se les pegue, la fucking gana. Y si se sienten cómodas y cómodos así, aplausos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y justo también, bueno, desde mi género, justo lo que nos interesa es abrir esos espacios para que haya más, digamos, exhibiciones de las películas que tratan estos temas y que obviamente estén representados en la pantalla, que abramos esos espacios, porque también eso es algo importante, ¿no? La representación y es algo que nos importa mucho desde el proyecto, ¿no? Dar esos espacios para que existan esas representaciones que normalmente o afortunadamente se están abriendo más espacios, pero que antes no existían tanto o que no vemos tan abiertos en espacios comerciales y ganar esos terrenos es sumamente importante. Entonces, bueno, igual durante la programación de mi género de este año hay varias películas, justo será el 29 de septiembre empezamos con la categoría Queer y Porno y justo tenemos un documental español que se llama Resistencia Trans, entonces si están interesados en estos temas, pues todavía pueden seguir viendo parte de la programación y justo, como dices, escuchándoles, ¿no? Eso es sumamente importante. Hugo, Yo les estamos llegando puse, ya a la final. sí, les puse mi correo, Vicky, por si eh, quieren compartir. Ah, bueno, lo puedo poner yo al rato, ya me acordé, terminando la transmisión, puedo poner allí mi correo por cualquier cosita que nos querramos compartir. Disculpa, te interrumpí. No te preocupes, sí, aquí en la publicación, pues dejar el correo por si hay alguien interesado en contactar a Hugo, pues él está acercándonos su correo electrónico. Hugo, no sé si quisieras hacer como algún cierre sobre el documental o sobre el tema en general, ya para terminar la transmisión. Escuchemos, escuchemos y aprendamos, ¿no? Si queremos ser aliados, aliadas de personas trans, eh, escuchemos cómo se autonombran y adquiramos compromisos con las personas cisgénero, ¿no? Aprendamos de la experiencia biográfica de las personas trans y si queremos contribuir a mejorar la calidad de vida por ser aliados, aliadas de personas trans, trabajemos con nuestro colectivo cis, desmontemos la violencia, no es chiste, es reproducción de violencia, es reproducción de prejuicio, no, no es una broma, no es no te lo tomes personal, es reproducir la violencia naturalizada. La chamba nuestra es con personas cisgénero, escuchar a las personas trans, trabajar con las personas cis. Eh, y yo insisto, será porque en mi consultorio lo veo, en mi consultorio virtual ahora, que es el que ustedes están viendo, lo sigo escuchando, que es lo difícil que es un trabajo digno y remunerado para las personas trans. Entonces, si nos llamamos aliados, aliadas, podemos empezar a mover y promover en nuestros espacios la contratación de personas sin importar nuestras orientaciones o sus identidades de género. Y les agradezco mucho por esta participación. Me ha encantado mi género. Eh, vi la inauguración y me llené de nostalgia, ¿saben? Porque el año pasado la inauguración fue acá por Santo Domingo. La película fue increíble. Estuvo la directora y me encantó la estética de los cuerpos que planteaba ella y el erotismo que planteaba desde su postura feminista. Y en este año dije, no estamos en lo físico, estuvimos en lo virtual, está padrísimo, pero bueno, espero que el año siguiente
todas y todos estemos viendo la película en vivo y a todo color. Y muchas gracias por la invitación. Ay, muchas gracias, Hugo. Qué bueno que pudiste ver. La inauguración finalmente era encontrar este espacio de resistencia a través de lo virtual y resistir un año que ha sido bastante complicado, creo que para todas las personas y también para los proyectos culturales. Y bueno, la intención era seguir abriendo estos espacios, que no se perdieran y bueno, también este tipo de actividades que justo a ti ya te han tocado en sede, que ahora están siendo en esta plataforma digital, que también es diferente a la interacción. Pero bueno, creo que lo importante es ser constantes, no perder estos espacios y sobre todo seguir dialogando y reflexionando sobre temas que todavía hacen falta ser hablados y ser expuestos y ser visibilizados. Así es que muchas gracias por regalarnos esta hora de tu tiempo y pues por Gracias. seguir en el proyecto y como dices, esperemos que el próximo año estemos de nuevo en sedes físicas y compartiendo experiencias en persona. Que Pues así muchas sea. gracias, Hugo, y gracias a todas las personas que se conectaron. Si no han visto el documental, como ya decíamos, está disponible a través de filminlatino.mx el día de hoy y el día de mañana. Y bueno, totalmente gratuita esa proyección, así es que solo deben de entrar a la página. Si tienen dudas también sobre la programación en general de Mi Género en este Tour 2020, entren a www.migénero.com. Gracias y buenas noches. Chao. Gracias.